Dice que nos faltan 7 minutos. Ok, Listo. vale. Más que nada para que no nos vaya a suceder accidentes como la vez pasada. Y ¿Saben? Yo pusimos tomo grabar. ya cancelo audio. Ok, Perfecto, Jorge. Sí, sí, te escuchamos. Gracias, Jorge. yo me escucho bien. ¿Está todo bien, Brian? Sí, ¿Todo sí, en sí, sí. orden? Vamos, muévete un poquito a tu derecha. Es que estás un poquito más centrado. Ándale, ahí, perfecto, para que estés centrado completo. Listo. Perdón, nada más un detalle. Hay que estar atentos al WhatsApp de Digital Leaders y al de Comunica por si surge algo. Ok. Bueno, yo estoy en el de Digital, en el otro, pues, creo Sí, que no. del equipo de Comunica. Ok. Sí. Ángel, las preguntas te las voy poniendo aquí en Digital, en el de Digital o a ti directo en el directo. Ok. Tenemos dos opciones directo y si no la otra, si se te facilita y estás aquí en línea, igual chateame, pero chateame directo. Ah, Y yo va, te ok. recibo, ¿no? Va. Por si la recibes por acá o algo y se te hace más fácil pegar aquí, como quieras. Y si Órale. no, yo estoy atento acá con el cel, ¿vale? Va, excelente. Oye, ¿tenemos idea, Sergio, de cuántos teníamos de Justo crecimiento? eso estoy Ah, preguntando. vale. Ahí whatsappeanos cuando se... Sí. Ahorita vamos a lanzar de todos modos un post, como para recordarles que ya vamos a arrancar. Y una vez lo voy a lanzar. ¿Para qué quieren saber el número? Mejor así déjenlo. Ok, acá están. Ujú. Publicar de una vez. Vamos a meterle. Brian me dice que yo soy el anfitrión y me aparece el botón de dar comienzo al seminario web. ¿Tú También también lo aquí. tienes? Yo también lo tengo. Creo que a todos les Bueno, aparece porque son sí. coanfitriones. Ok, Ah, ok, entonces nada pero más. tú. Yo lo aprieto. Si Vale. quieres, si quieren ahorita, tú me dices, Sergio, para comenzarlo. Sí, Y más que nada también para que tú apagues tu cámara y en dado caso que vaya a aparecer solamente Ángel y purificación. ¿Sale? excelente. Entonces, purificación, Ángel, vamos a arrancar la transmisión para que la audiencia empiece a conectarse y voy a desconectar mi cámara y video y yo hago la proyección más adelante. Entonces, Yo creo que eso. todos, ¿no? Que apaguen la cámara Ah, ahorita para sí, que solamente aparezca la presentación. tienes razón. O sea, Correcto. apago mi cámara. Sí, ahora sí que ahorita que Ángel comience a presentarte, una vez que comience, que termine tu presentación, ya puedes prender la cámara y ya apareces para todos. Perfecto. Ok. Pues mucho éxito. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Ya nada más que comiences a proyectar, inicio, Sergio.
Hola, hola. Bienvenidos a Digital Leaders Hub. Adelante, Ángel. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a un webinar más de Digital Leaders Hub, transformando los negocios en la era digital. Y es que Digital Leaders Hub se convierte en una plataforma de contenidos virtuales que está mostrando a lo que son propietarios, empresarios, directores de las empresas de todas las industrias, pues lo que son las mejores herramientas prácticas y casos de éxito de lo que son las tecnologías de información, las más relevantes, aquellas que nos están permitiendo transformar nuestras operaciones en este nuevo modelo digital a través de 3 pilares fundamentales que son la cultura dentro de las organizaciones, los procesos y la tecnología como tal. Pues tendremos nuestro Summit relacionado precisamente con Digital Leaders Hub. Aprovecho la ocasión para hacerles un breve anuncio, que no se lo pierdan. Les pedimos estar al pendiente porque esta semana ya vamos a abrir los registros para lo que es el Digital Leaders Summit que vamos a tener el 10 y 11 de noviembre, en el que pues vamos a tener diferentes tendencias que están impactando lo que es la transformación digital de los negocios. Les pedimos que vayan reservando espacio en sus agendas para este evento y pues que nos visiten en caso de tener más dudas en nuestro portal, que es www.digitalleadershub.com.mx y que nos sigan en lo que son nuestras redes sociales. Búsquennos así como Digital Leaders Hub, precisamente, en Facebook, LinkedIn y YouTube, donde estamos subiendo videos precisamente de pláticas que tenemos con personajes relevantes de la industria y que, bueno, pues en esta ocasión pues vamos a tener también una sesión, un webinar de honor, ¿no? Con todo el gusto de recibir a una persona muy trascendente en el mundo de las tecnologías de la información. El día de hoy tenemos este webinar titulado Tendencias en la era digital para el éxito empresarial. Nos acompaña nada menos que Purificación Carpinteiro. Ella es accionista y directora general de Inventec. Purificación es una persona, una mujer exitosa con una trayectoria profesional reconocida en lo que es el sector privado nacional y también internacional. Su nombre, Purificación Carpinteiro Calderón, es ya reconocida por sus conocimientos y experiencia en lo que son las tecnologías de información y porque ha tenido una cruzada en contra de lo que son los monopolios y oligopolios ya de manera añeja, digamos, ha perseguido estas dos labores en favor, pues, obviamente del desarrollo de México, de nuestro país. En el 2012 al 2015 concluyó su función como diputada federal, precisamente en la 53 legislatura, en la que lideró los esfuerzos para la elaboración y aprobación de lo que es la reforma constitucional en materia de competencia económica, telecomunicaciones, que es uno de sus fuertes, y cuestiones de radiodifusión, que sentó pues nuevos paradigmas en este terreno. Ya en el 2018 participó en la contienda electoral por la jefatura de la Ciudad de México. Muchos de ustedes puede ser que la hayan ubicado precisamente de ese momento como candidata del partido Nueva Alianza. Actualmente ha cambiado al giro hacia lo que es el sector privado. Ella es actualmente accionista principal y directora general de Inventec SADCB, que es una empresa líder como distribuidora de equipos para manejo de fluidos, utilizando tecnologías de punta a nivel internacional. Con anterioridad en el sector público, ocupó la Dirección General de Correos de México y la Subsecretaría de Comunicaciones. Y en el sector privado ocupó cargos ejecutivos con Telefónica, la empresa brasileña de telecomunicaciones Embratel, con MCI Communications en Estados Unidos y con Iusacell. Ha sido y fue columnista del Universal, coconductora de los programas de opinión en Grupo Fórmula, colaboradora quincenal del Reforma, el portal La Silla Rota, Mexican Times y Arena Pública, entre otros, así como de incontables publicaciones académicas. Es autora del libro El fin de los medios y ha desarrollado innumerables proyectos de inversión, telecomunicaciones y competencia económica. Ha recibido también numerosos reconocimientos, incluyendo, entre otros, dos condecoraciones por el gobierno de la República de Brasil,
ha sido nombrada ejecutiva del año por la Cámara de la Industria Brasileña y también mujer ejecutiva del año en México. O sea, me cansé de este currículum tan vasto, tan interesante, tan atractivo de Purificación, que la verdad lo que hace es reconocer su trayectoria, su talento como empresaria y bueno, además su trayectoria profesional, que es también bastante vasta. Y pues bueno, ahora quiero cederles la palabra a Purificación para que esté con nosotros en este webinar. Les recuerdo que las preguntas quedan abiertas para participar. Por favor, háganlas a través del chat de este mismo webinar y al final de la sesión yo me encargaré de leerle las preguntas a Purificación para que nos apoye dándonos respuestas. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a Purificación Carpinteiro, a Digital Leaders Hub, y te cedo la palabra a Purificación. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Ángel, y es un placer para mí estar con ustedes y con todos los que nos acompañan en esta plática. Y bueno, pues creo que sin más, debemos proceder a lo que sería mi presentación. El tiempo es oro, dicen. O sea que sería bueno que pudiéramos entonces ver la presentación. La presentación, al final de cuentas, habla precisamente de cómo transformar los negocios en la era digital. Pero comienzo precisamente posicionando que estamos al albor de la cuarta transformación. De la cuarta transformación, disculpen, eso ya es, digamos, moda, pero en realidad es la cuarta revolución industrial. Y hablo de la cuarta revolución industrial pensando que hay 3 revoluciones industriales antes, evidentemente, la revolución industrial, la primera revolución industrial, que fue precisamente la de la mecanización de máquinas a través de energía como el vapor, ¿no? La aparición de los trenes de vapor, de los barcos de vapor, de las fábricas que podían de alguna manera operar a través de este tipo de energías, y que hicieron una transformación. Cuando hablamos de revolución no hablamos meramente de evolución, no es un cambio paulatino, sino es un cambio drástico de paradigmas en cualquier sociedad. Y en ese sentido, la revolución industrial, la primera revolución industrial, hizo que, por ejemplo, muchos abandonaran el campo y se fueran a los centros industriales en donde precisamente encontraban empleo dentro de lo que serían las fábricas, dentro de lo que sería precisamente toda la nueva tecnología que se estaba desarrollando y que generó, pues evidentemente, muchos conflictos en términos de la división que había entre los que lo tenían todo y los que apenas tenían algo, si es que podían trabajar. Obviamente creó esta primera división, este conflicto de clases que inclusive dio lugar precisamente a las teorías tanto de Adam Smith, ¿no?, como precisamente de muchos otros economistas que hablaban precisamente de que los recursos, por ejemplo, Malthus, no iban a crecer de la misma forma o en la misma magnitud que iba creciendo la población y que iba a llegar a un punto de quiebre en donde precisamente los recursos para abastecer de alimentos o de cualquier servicio no, iban a ser insuficientes, ¿no? El hecho es de que, bueno, pues hoy por hoy estamos viendo que tal vez Malthus estaba en lo correcto y que la naturaleza hoy por hoy parecería que nos las está cobrando con esto de que pues estamos atravesando una pandemia que la verdad es que no se había visto desde comienzos del siglo XX, ¿no? En el 1920, que comienza precisamente la gripe española, ¿no?, que en realidad no surgió en España, pero así se le llamó, y que efectivamente tuvo un efecto devastador a nivel de la población mundial. Hoy por hoy, 100 años después, estamos viviendo una repetición, una nueva pandemia de precisamente un virus que nos es totalmente desconocido y del que apenas estamos tratando de conocer. Pero eso también ha transformado nuestra forma de aproximarnos
a la vida en el día a día. Pero bueno, no quiero saltarme, quiero pasar a la segunda revolución industrial para simplemente hacer el comentario de que la segunda revolución industrial es precisamente la que se deriva del uso, o más bien del despliegue de redes de energía eléctrica con las cuales precisamente empieza la producción en masa de productos y líneas de ensamblaje, ¿no? Por ejemplo, la problemática que hubo a nivel social y esto a nivel mundial, conforme iba precisamente adaptándose las sociedades a esta segunda revolución industrial, pues fue marcada ampliamente en muchas caricaturas, incluso Charles Chaplin tiene una película que precisamente habla del problema precisamente de esta producción en masa y de las líneas de ensamblaje en donde el pobre se queda trabado haciendo maniobras, ¿no? En fin, esa problemática realmente pues es algo que tuvo que enfrentar la sociedad en general a nivel mundial y tuvimos que no solamente adaptarnos a ella, sino aprovecharnos de ella para obtener sus beneficios. Todo avance tecnológico tiene muchas ventajas, pero al igual que tiene ventajas, también tiene desventajas. Y eso, para aquellos que no se adaptan y no se insertan en el nuevo modelo de quiebre de paradigmas que implica una revolución. Pero después de Nos esta comenta la audiencia, disculpa purificación, la interrupción, que no ven tu presentación. Si gustas, puedes compartir tu pantalla en este momento para que claro, podamos verla. Podamos verla, sí. Perdón, yo pensé que ya. No te preocupes, aquí estamos mientras. Ahora sí. Entonces, bueno, les platicaba de de la segunda revolución industrial, que fue precisamente la derivada del despliegue de redes de energía eléctrica, y una tercera revolución industrial que viene precisamente con la aparición de todo lo que serían los equipos, los equipos y dispositivos de cómputo, que además, alineados con redes de telecomunicaciones, empiezan a facilitar precisamente a facilitar y en algunos casos a dificultar y a crear problemas, o sea, como todo cambio que implica quiebre de paradigmas, pero que al final de cuentas tiene como base precisamente esta integración de los servicios de la informática, o más bien de la informática y las tecnologías avanzadas en informática, conjuntamente con la conectividad de las redes de telecomunicaciones. Y conforme pues una iba creciendo, otra iba creciendo al mismo paso para poder precisamente llegar hasta los puntos en el que precisamente podemos hoy decir que estamos terminando de vivir y en algunos casos comenzando a experimentar, ¿no? Esta tercera revolución industrial en donde estamos hablando obviamente del Internet y estamos hablando obviamente de los dispositivos, tanto computadoras como dispositivos móviles, implicó un cambio de paradigmas en muchos sectores de la industria, si no es que en todos los sectores de la industria y de la economía. Obviamente hubo mayores impactos para unos y para otros, y no estamos hablando única y exclusivamente del impacto que puede haber tenido para nosotros como individuos, sino del impacto que tuvo para los sectores económicos en el país o en los países que obviamente, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en la industria de contenidos, y estamos hablando aquí, por ejemplo, en la industria de lo que sería la radio y la televisión, esta tercera revolución industrial, pues vino a cambiarles totalmente el paradigma. Les hizo, o sea, los forzó precisamente y los continúa forzando a tratar de retener esas audiencias que anteriormente tenían cautivas. No nos olvidemos de que la televisión, por ejemplo, en México, pues está en manos de dos grupos televisivos, fundamentalmente, y que
competencia que debía haber entre las televisoras, ofreciendo mejores contenidos, ofreciendo mayor calidad en la transmisión, pues fue algo que no se dio. Hubo precisamente pues algún tipo de acuerdo sin que lo hubiera, en donde cada uno mantuvo su participación de mercado sin que pues obviamente tuvieran que hacer mayor esfuerzo por retenerlo, y bueno, pues evidentemente publicitarse en televisión era tremendamente costoso, era solamente permisible para aquellos grandes conglomerados transnacionales y acaso nacionales, y que de repente con esta tercera transformación, pues obviamente aparecen, por ejemplo, las OTTs, o servicios como lo que serían Netflix, el Amazon Prime y otro tipo de empresas que ofrecen contenidos a través de plataformas de internet, en donde pues obviamente se le facilita al individuo seleccionar qué es lo que quiere ver cuando lo quiere ver y en el momento en que lo quiera pagar, sin que necesariamente tenga que estar al final de cuentas apegado a una pauta y a una línea televisiva o de programación que le está siendo impuesta por una televisora o por la otra. Eso definitivamente tuvo un impacto drástico en lo que es el sector de la televisión en México, tanto así que pues las televisoras tuvieron que lanzar sus propias plataformas. Ejemplo es Blim, ¿no? Que no necesariamente es exitosa, pero también pensemos que no solamente estas OTTs, como precisamente Netflix, Amazon Prime y cualquier otra de esta naturaleza, tienen un cambio de paradigma en el sentido de que no es que estén esperando obtener sus ingresos de la publicidad o de los recursos que pagan por publicitarse en sus redes, sino que es precisamente a través de la suscripción de una cuota mensual que se tiene que pagar precisamente para tener acceso a los contenidos, ¿no? Pero hay casos muy interesantes, como por ejemplo el caso de YouTube, ¿no? O de Instagram o de TikTok. Al final de cuentas, genera una serie de nuevas oportunidades, ya que al final los creadores del contenido ya no son las empresas o las plataformas que las están de alguna manera poniendo a disposición de quien las quiera ver, sino los creadores de contenido son individuos que ahora llamamos youtubers o que son celebrities o que de alguna manera han tenido la capacidad de generar sus contenidos y un público seguidor, y es precisamente a través de la cantidad de seguidores, followers que reciben, que los creadores, o sea, los individuos que están creando ese contenido, reciben una contraprestación, un pago por parte de la empresa, y no lo contrario. Es decir, aquí, al final de cuentas, recordemos lo que sería la vieja industria de la televisión, en donde precisamente Televisa, por decir un ejemplo, simplemente producía sus programas y obviamente le pagaba a los actores por obviamente participar en sus telenovelas, o a los conductores de noticieros, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando de que en realidad YouTube permite que todo mundo al final de cuentas pueda saltar contenidos y paga precisamente por la mayor penetración de esos contenidos. YouTube, en el caso de YouTube, por ejemplo, sí vive no de una suscripción mensual, sino fundamentalmente de la publicidad que puede precisamente desplegar en el caso de aquellos, en los videos o en el contenido de aquellos youtubers que son exitosos, ¿no? Pero al final de cuentas también podemos hablar de el cambio de paradigmas en todo lo que es la comercialización de bienes. La aparición de gigantes como Amazon, eBay o Mercado Libre, por decir algo, pues hace
que forzó a los comerciantes, a aquellos que de alguna manera venden bienes, a tener sus propias páginas web bien instaladas y aplicaciones que permitieran precisamente vender en línea, que es una cuestión que tal vez hace antes de la pandemia, la gente no utilizaba en México y que con la pandemia o a partir de la pandemia, precisamente se empieza empieza a tener un crecimiento exponencial. Y eso permite precisamente, eso hace o que genera la necesidad de que los comerciantes de alguna manera tengan que tener no solamente sus páginas web con aplicación, con software muy definido para poder realizar ventas por internet y obviamente hacer envíos a domicilio, sino que también hace necesario que busquen canales de publicidad que sean más eficientes que lo que es la televisión, que sean más enfocados a lo que es su target, su mercado objetivo, y que no tengan que pagar las enormes cantidades que se les tenían que pagar a las televisoras por poder publicitar los servicios, ¿no? Pero esto implica realmente un esfuerzo por parte de los comerciantes, en donde pues es o renovarse o morir, habla y aquellos que sobrevivieron o que siguen sobreviviendo, pues al final de cuentas, no solamente están viendo que eso les permite tener una mucha mayor penetración de lo que es dentro de lo que es el mercado, y que es posible lograr un crecimiento mucho más agresivo que el que hubieran esperado en otras condiciones. Pero bueno, hablando de la cuarta revolución industrial, ¿a qué me refiero? Lo primero es, volvamos a las bases. Todo comenzó con la invención del Internet. Pero, ¿quién, dónde, por qué y para qué se inventó la Internet? Tenemos que recordar que a finales de la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias, en este caso la Unión Soviética y los Estados Unidos, comenzaron una guerra fría que fue escalando y que generó un temor tanto de los habitantes y el gobierno de la Unión Soviética como del gobierno y los habitantes de los Estados Unidos de un posible ataque nuclear. Y en Estados Unidos comenzaron los esfuerzos precisamente para desarrollar una serie de medidas preventivas o medidas por si hubiese un ataque nuclear. Así, el presidente Eisenhower en 1958 crea el proyecto ARPA, ¿no? Que es Advanced Research Project Agency, la agencia de proyectos avanzados de investigación, y es precisamente ARPA o los científicos de ARPA los que generan precisamente los primeros pasos. Bueno, lo primero sería, y me encantaría que pudiéramos estar en un foro mucho más personal, porque pues me encantaría que me dijeran ustedes quiénes de estos personajes que están desplegados en esta página es el inventor del Internet. La verdad es que en la Internet, como todo lo que tiene éxito, tiene muchos padres. Lo malo es cuando hay fracasos, ¿verdad? Porque ese sí es huérfano. Pues estoy bromeando, claro. Pero en este caso, es como el caso de Tomás Alva Edison, a quien se le atribuye precisamente la invención de la bombilla eléctrica y del despliegue de las redes de energía eléctrica. La verdad es que no existe un padre del Internet, sino un conjunto de esfuerzos por diferentes científicos que, construyendo sobre las bases del anterior, fueron poco a poco desarrollando la Internet. Por ejemplo, en 1959, Paul Baran, que se propuso desarrollar una red de comunicaciones
sin centro de comando, es decir, una red distribuida. Y esto para prevenir, pensando que en caso de que hubiera un ataque nuclear, si había un centro de comando central, evidentemente, ese centro de comando central iba a ser atacado y por lo tanto iban a quedar totalmente desprotegidos y desconectados. Esto, Paul Baran estaba trabajando para una empresa que fue contratada precisamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a él le pidieron precisamente el conceptualizar cuál podría ser una solución en caso de un ataque nuclear y cómo es que se pudiera precisamente tener monitoreados a todo lo que serían las flotillas de la Fuerza Aérea Americana. El concepto de red distribuida, pues evidentemente es un concepto muy novedoso, porque evidentemente no existía nada semejante, ¿no? Con ese concepto, Lawrence Roberts y Leonard Kleinrock desarrollaron la primera red de conmutación y transmisión de paquetes de datos. Y aquí vamos a hablar de qué son los paquetes de datos, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de paquetes de datos, estamos hablando de que un archivo se fragmenta en miles de paquetes de datos que tienen una extensión máxima de 1500 bytes. Y estos paquetes son enviados a través de la red hacia su destinatario final. Evidentemente, una vez que llega el destinatario final, el mensaje se vuelve a armar y puede ser, obviamente, decodificado por su destinatario final. Fueron Roberts y Kleinrock los que desarrollaron esta primera red de conmutación y en 1969, fíjense desde hace cuánto, estamos hablando de que todo el proyecto comenzó en 1958 y es en el 1969 que Roberts y Kleinrock pudieron conectar 4 computadoras de distintas universidades. Es así como surge el ARPANET. El ARPANET, digamos que es el precursor del Internet. Es precisamente ese esfuerzo que hace el gobierno americano a través de esta agencia para la investigación avanzada, que permite que surja el ARPANET y que empiecen a contactarse las computadoras. Pero es en 1974 que Vint Cerf y Robert Kahn desarrollan el protocolo TCP/IP, que es Transmission Code Protocol, protocolo de código de transmisión, y IP, de Internet Protocol, ¿no? El protocolo Internet. Esto es precisamente como el tratar de hacer que cada paquete de datos vaya en un sobre cerrado, en donde se ponga número 1, 2, 3, 4, para que una vez que llegue todos los paquetes a su destino en una red que, por cierto, no necesariamente no tiene que ser punto a punto, sino que puede ir precisamente por donde tenga menor resistencia hasta llegar hasta su destinatario final, lo cual hace que algunos paquetes lleguen antes y otros después, sean rearmados en el orden en el que tienen que estar y sea el destinatario el que pueda precisamente abrir estos archivos y decodificarlos para poderlos precisamente, para poder hacer uso de ello. Con el desarrollo de este protocolo TCP/IP surge el Internet. No, ellos no son los creadores, sino simplemente son los inventores del protocolo TCP/IP, pero basados precisamente en todos aquellos esfuerzos que ya se habían hecho con anterioridad, tanto por Roberts como BlackRock. En 1983, ¿sí? Estamos hablando ya de 10 años después, John Postel y Paul Boca-Petris inventan el sistema de nombres de dominio o DNS,
lo cual es sumamente importante, porque al final de cuentas, cuando quieres enviar, digo, es como un directorio, una guía telefónica en donde precisamente tú puedes decir, oye, pues yo quiero enviar un mensaje a una cierta computadora, es precisamente a través de este sistema de nombres que actualmente inclusive se utiliza, o sea, seguimos utilizando el DNS, permite precisamente identificar cuál es la computadora a la que quieres enviar el mensaje, el contenido o cualquier información. Pero dentro de todo esto, y estamos hablando ya de comienzos de la década de los 90, la aparición de las computadoras personales, porque antes las computadoras eran computadoras que podían medir 4 metros y pesar 100 toneladas, sumamente costosas, requerían de estar en cuartos cerrados con equipos de refrigeración porque se sobrecalentaban. Aparecen las PCs o las personal computers, y esas PCs precisamente permiten que muchos más usuarios, individuos, ya no nada más en universidades o centros de investigación o agencias de Estado, sino que individuos puedan precisamente conectarse a la Internet. Pero obviamente conectarse al Internet no era fácil. Al final de cuentas, una computadora podía servir para que muchos pudieran, por ejemplo, enviar o hacer uso de enviar y recibir mensajes. Roy Tomlinson precisamente crea una aplicación que rompió todos los esquemas, que fue el correo electrónico, que distingue entre el usuario y la computadora. Y esto lo hace a través de la introducción del símbolo de arroba. La arroba, al final de cuentas, es individuo arroba esta computadora que es la anfitriona y punto dominio. Eso precisamente hace que sea posible que un mayor número de usuarios se sigan integrando a lo que es el uso de la Internet. Pero es Berners-Lee el que hace posible la localización de archivos, es decir, la Internet tenía una cantidad enorme de archivos, pero cómo de entre tanta información poder localizar aquellos que eran de tu interés, ¿no? Y Berners-Lee hace posible la localización de estos archivos a través de la creación de hipervínculos. Estos hipervínculos que de alguna manera nosotros vemos que están en un color diferente y subrayados, a los que les damos un clic y que nos llevan precisamente al destino, ¿no? Y eso se hace a través de estos hipervínculos en lenguaje HTML. Posteriormente, en el 90, desarrolla el protocolo de transferencia de estos hipervínculos o HTTP y los identificadores universales de recursos que tienen el nombre se conocen como URI o en algunos casos más conocido como el URL. Lo interesante aquí es que Berners-Lee desarrolla un software que permite que cualquier documento de HTML pueda ser desplegado en forma que pueda ser leído por el anfitrión. No tienen que tener grandes conocimientos en materia de cómputo y de informática para poder precisamente hacer que los archivos puedan ser accesibles. Con esto precisamente se logra el que se cree la World Wide Web. Se confunde mucho el Internet con el World Wide Web, cuando en realidad el World Wide Web es precisamente una forma en que precisamente se puede llegar o es accesible la información que nos es de relevancia a través precisamente de la creación de estos hipervínculos. La verdad es que más y más era necesaria la creación de agentes que buscaran, o agentes, por decirlo, que buscaran la información relevante para que pudiéramos accesarla a través del Internet.
Y la verdad es que fue hasta 1993 que un estudiante de la Universidad de Illinois, llamado Mark Anderson, lanzó el primer navegador o buscador de Internet y de la World Wide Web. Se llamaba Mosaic. Realmente ese buscador, pues obviamente rompió muchos paradigmas en el sentido de que, por ejemplo, lo que Robert Lee había propuesto solo operaba en computadoras que eran muy avanzadas y que por lo tanto no estaban disponibles para el común denominador de la población, en tanto que precisamente Mosaic lo hizo muy fácil y lo hizo para cualquier computadora. Y es en 1994 que con el apoyo financiero de un empresario, forma Netscape Communications, y Netscape Communications lanza el navegador Netscape, que en 1995 llegó a tener hasta 10 millones de usuarios a nivel mundial. Y la verdad es que, bueno, estamos hablando de que de 30 computadoras que estaban conectadas, y esto hablo a comienzos de los años 80, cuando precisamente surge el ARPANET, ya en Netscape podemos ver que ya había más de 10 millones de usuarios en todo el mundo que estaban haciendo uso del Internet, y no nada más estaban haciendo uso precisamente de correo electrónico, sino que estaban creando páginas web, sus propias páginas web, creando y generando contenidos y formando comunidades dentro de esas páginas o aplicaciones que desarrollaban. Es así precisamente como, pues, al final de cuentas, surge precisamente Google con posterioridad, que es un buscador que evidentemente, bueno, Google como empresa es mucho más que un buscador, pero bueno, pues es un navegador, uno de los buscadores más, con mayor penetración actualmente, en competencia con Safari, por decir otra cosa, de dos empresas totalmente distintas, una es Apple, otra es Microsoft, pero precisamente esos buscadores empiezan a generar información, es decir, sus usuarios al final de cuentas les están pidiendo información y ellos empiezan a recolectar información de sus usuarios, haciendo precisamente uso de la inteligencia artificial y del machine learning, y esa información empieza a generar posibilidades de hacer o vender publicidad en las redes, ¿no? Bueno, y a todo esto, digo, me desvié mucho, tal vez. ¿Qué fue de la cuarta revolución industrial? Y bueno, precisamente estamos hablando de la cuarta revolución industrial, en donde ya estábamos hablando del machine learning, la inteligencia artificial. También tenemos que hablar del Big Data, y hablando de Big Data, yo les quiero recordar precisamente un caso, ¿no?, de Cambridge Analytics, que tuvo una injerencia fundamental en el resultado de las elecciones en Inglaterra, por ejemplo, para ser pro o en contra del Brexit, y en el caso de las elecciones en Estados Unidos, que favorecieron a Donald Trump. Efectivamente, Cambridge Analytics hizo un modelo predictivo que permitía precisamente identificar por todos los perfiles que obtuvo precisamente con toda la información de Facebook, decir a quién iba a targetear precisamente con esa información para que precisamente esa comunidad que estaba siendo objeto de esa información que le estaba llegando, cada vez se fuera más y más y más involucrando de un lado o del otro, ¿no? Y evidentemente esto llegó hasta un grado un punto de quiebre, en donde Cambridge Analytics fue precisamente objeto de una investigación en el Reino Unido, tanto que, pues, evidentemente la empresa quebró. Pero el hecho es de que nada nos dice
que Cambridge Analytics haya desaparecido. Tal vez no se llame Cambridge Analytics, tal vez los accionistas no sean los mismos, pero el hecho es que la compilación de información, específicamente información que puedes vertir en redes como Facebook, es información muy valiosa o que puedes vertir en el momento en el que tú usas un navegador, porque el navegador obviamente va a detectar quién eres, cómo eres, dónde estás, qué es lo que te gusta y qué es lo que te atrae, y por lo tanto puede targetearte con la información a por el tipo de publicidad que tú quieres. Y evidentemente también enviarte información cuando tú hagas una búsqueda que de alguna manera sea la información que ellos quieren que nosotros recibamos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial y de una machine learning, o sea, de esta capacidad algorítmica de hacer que las máquinas puedan aprender de sus propios errores, haciendo que cada vez más sean atinadas precisamente en sus predicciones y en sus previsiones. Y aquí es donde precisamente llega esta cuarta revolución industrial. En este caso estamos hablando del ecosistema del Internet de las cosas, no sé por qué no se para. Permítanme un segundo. Perdón, al final de cuentas estamos hablando precisamente de este conjunto de tecnologías que de alguna manera se han desarrollado en virtud precisamente de esa tercera revolución industrial, en donde precisamente se conectan tanto computadoras como dispositivos móviles, que permiten precisamente, y que conectados a la red, y estamos hablando de dispositivos móviles conocidos como smartphones o tablets, ¿no? que evidentemente permiten el que toda esta información sea acumulada y que en esta acumulación precisamente no haya, más bien haya la posibilidad de hacer y procesar algoritmos que permitan determinar cuál va a ser el comportamiento de una determinada persona. No sé, ¿ya están viendo precisamente la presentación? Aún no. Aún no, purificación todavía no está. Déjame ver si Parece que ya va a estar. Permíteme un segundo. ¿Se ve ya? Ahí ya podemos ver. Ok. Aquí hablamos precisamente del ecosistema del Internet de las cosas, o de Internet of Things. Por eso las siglas IoT. El IoT precisamente tiene un ecosistema en donde precisamente hay varios elementos, varios jugadores que participan de todo esto. En primer lugar, cuando estamos hablando de una plataforma de IoT, estamos hablando de cosas conectadas con cosas para hacer que esas cosas hagan algo que de alguna manera es instruido por la plataforma de IoT.
Aquí no se trata de una comunicación machine to machine o máquina a máquina, porque las comunicaciones machine to machine, pues al final de cuentas, son o bidireccionales. Aquí estamos hablando de que cuando estamos hablando de Internet of Things o Internet de las cosas, existe una cantidad masiva de sensores y actuadores o dispositivos de la IoT que permiten efectivamente no solamente proporcionar información en términos de las características del clima, del estado de la temperatura, de todo, que permite precisamente al final de cuentas a esa plataforma hacer un análisis predictivo y girar instrucciones a esos mismos sensores para que actúen o para que precisamente hagan que las cosas se puedan hacer. Voy a poner un ejemplo que de alguna manera ya vivimos todos el día a día. Es impresionante cómo es que al final de cuentas no nos damos cuenta que el Internet de las cosas es algo que está con nosotros desde hace ya tiempo. Solo basta ver el Google Maps como un generador de precisamente formas de dirigirnos o encaminarnos a nuestro destino final, y que es retroalimentado, al igual que Waze, por la misma información que le va proporcionando el usuario, es decir, un conductor que tiene precisamente el Waze, su Waze encendido, y que está precisamente generando, yendo o transitando, va mandando información precisamente a esta plataforma de IoT en relación a la velocidad que va, en relación a si está parado en el tráfico, y eso permite a esa plataforma IoT precisamente hacer los ajustes y mandar información a los otros usuarios de Waze para que si se trata de una ruta que está con problemas de tráfico, sean desviados a una ruta alterna. Entonces, son los propios usuarios de Waze o de Google Maps los que están voluntaria o involuntariamente proporcionando información que permite en forma algorítmica hacer correcciones para siempre estar dando la mejor solución a los usuarios finales. Lo mismo, pues al final de cuentas, estamos hablando cuando estamos hablando de Uber o de Uber Eats, ¿no? O sea, la aplicación de Uber o Uber Eats, que si bien en un comienzo parecía muy simple, en realidad usa el Internet de las cosas para hacer precisamente medidas preventivas, es decir, la plataforma del Internet de las cosas de Uber o de Uber Eats ya sabe que en determinados horarios, en ciertas zonas o en ciertas áreas se van a requerir de una serie de, personas o conductores de un carro Uber para poder transportar a personas, y por lo tanto los envía a esas zonas esperando precisamente recibir una solicitud de servicio por parte de estas personas, que todo se hace a través de una plataforma en donde la intervención humana es exclusivamente la del generador de una solicitud y en última instancia la de aquel que acepta esa solicitud de servicio, y que todo lo demás lo hacen las máquinas, y eso a través precisamente de la plataforma IoT. Por el otro lado, evidentemente, una base fundamental de lo que es la plataforma IoT son los proveedores de conectividad. Y aquí estamos hablando de que para que exista el Internet de las cosas, es fundamental que existan redes de telecomunicaciones que puedan conectar a las cosas que de alguna manera están ahí. Y sabemos que, bueno, pues al final de cuentas, no solamente existen las redes de telecomunicaciones de par de cobre, que ya estamos hablando de par de coaxial, cable coaxial, en el caso de las operadoras de cable, que también tenemos comunicaciones a través de redes Wi-Fi, que son precisamente redes inalámbricas,
Y así como Wi-Fi, también está precisamente las redes celulares, que ya incluyen e incorporan en sus planes precisamente un volumen de datos que precisamente puedes utilizar en la modalidad prepago o en la modalidad postpago, puedes comprar para poder hacer precisamente uso de estas tecnologías. La conectividad es fundamental para esta plataforma IoT porque estamos hablando de que esta plataforma IoT va a conectar a través de sensores y actuadores y dispositivos a 100, 200 o el número necesario de cosas para que efectivamente esas cosas estén enviando información y se puedan tomar las acciones, tanto preventivas como correctivas o de actuación que permitan precisamente llegar, adquirir el objetivo. Y si no hay conectividad, pues es obvio, no se puede ofrecer ese servicio. En última instancia, y como digamos la opción más cara, es precisamente, son las redes satelitales, que pueden siempre ser de mucha utilidad, muy especialmente para aquellos que al final de cuentas están hablando, que tienen, por ejemplo, camiones que van en transporte en zonas donde no hay cobertura celular y que pueden precisamente ser rastreados a través de servicios satelitales, ¿no? Por el otro lado, de nada nos serviría esta plataforma del Internet de las cosas si es que no tuviéramos los desarrolladores de aplicaciones, si es que no tuviéramos a Uber con su aplicación, si es que no tuviéramos cualquiera de las aplicaciones que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Waze, todos ellos, al final de cuentas, fueron desarrollados precisamente utilizando como base precisamente el hecho de que existe esta plataforma del Internet de las cosas que está conectada y con la que te puedes conectar y que existen precisamente sensores, actuadores y dispositivos del Internet de las cosas que te pueden proveer de la información necesaria para que puedas actuar. Y esos desarrolladores de aplicaciones son desarrolladores que en muchos casos un número importante de casos, pues han sido muy exitosos en la medida en que sus aplicaciones son novedosas y en la medida en que más y más se van incorporando precisamente en su aplicación. Y aquí sucede el fenómeno de la externalidad de redes, ¿no? Cuando entre mayor número de usuarios haya, evidentemente más beneficios tendrá la comunidad y por lo tanto más atraerán a nuevos usuarios. Es el caso, nuevamente voy a usar el caso de Waze, en donde si Waze no tuviera precisamente a un público, vamos, una audiencia que estuviera conectada y que a través de esa conexión le estuviera prestando información, como ya les dije, voluntaria o involuntariamente en relación a la velocidad que va, por dónde va, si es que existe tráfico, si hay un agujero en el camino, que por cierto debe tener muchos problemas Waze, porque ahora la ciudad realmente parece un campo minado. Supongo yo que Afganistán no estará muy lejos de lo que es la Ciudad de México, pero el hecho es de que precisamente es esa retroalimentación de una cantidad que puede ser, vamos, infinita de dispositivos conectados que están generando información en esa plataforma del Internet de las cosas que está siendo precisamente procesada, que está siendo analizada y a través de algoritmos con inteligencia artificial está permitiendo que sea catalogada y clasificada para que sea reenviada, para que tú hagas las correcciones o para que el desarrollador haga las correcciones necesarias para poder ofrecer un mejor servicio. Y bueno, finalmente están los usuarios, que al final de cuentas son los que determinan si es que el Internet de las cosas, al final de cuentas, es algo que les sirve, les funciona, algo a lo que se quieren apegar. Y estamos hablando de que en usuarios no nada más tenemos, evidentemente, a nosotros, personas como, en lo personal, sino a las empresas que participan dentro de los diferentes sectores económicos. Y de eso quiero hablar en la siguiente transparencia.
En la siguiente transparencia, precisamente, quisiera yo hacer énfasis en lo que son los clientes potenciales del Internet de las Cosas que han sido detectados hasta ahora. Y esto es precisamente a través de un estudio que se realizó, en donde precisamente se han tratado de determinar dónde hay proyectos precisamente que incorporan todo lo que serían las tecnologías del Internet de las Cosas, ¿no? Ciertamente para logística y transporte. Evidentemente los que tienen flotillas, para ellos, el Internet de las Cosas podría ser fundamental, porque al final de cuentas el Internet de las Cosas no solamente les permitiría dar seguimiento a cada uno de sus vehículos, saber por qué rutas pasan, el ver el tiempo que aplican o que utilizan para llegar de un punto a otro punto, y entonces con ello hacer un análisis predictivo a futuro para optimización, inclusive en el uso de combustible. Pero no solo eso, también el hecho de que si es que uno de estos vehículos o de la flotilla, pues de alguna manera saliera de su ruta, pues poder inclusive a distancia desconectar a esa unidad para que no funcione y emitir una alarma para que de inmediato pueda, por ejemplo, ser accionado un servicio de seguridad que exista precisamente para ir a ver qué sucedió con ese vehículo. Esto, evidentemente es una de muchas ideas que aplican a la parte del transporte. En términos de la logística, pues es infinito, es decir, la logística permite precisamente, el Internet de las Cosas le permite a la logística identificar dónde es que está un determinado paquete, una determinada carta, ver si es que efectivamente está siguiendo el proceso y va en tiempo, precisamente en los tiempos que son los normales, y en caso de que hubiese un problema, el poder accionar inmediatamente a dispositivos que permitan hacer que aquellos obstáculos que tiene algún paquete o alguna carta para ser transportada sean precisamente eliminados del camino. No solamente eso, sino que permite precisamente hacer mediciones de logros, mucha información para lo que se representa todo lo que es el proceso logístico en términos de sus costos, en términos de sus tiempos, que son fundamentales para la línea de negocios. Al final de cuentas, tenemos una serie de industrias, de sectores industriales que al final de cuentas tienen esa posibilidad, y veo que se aproxima desafortunadamente el fin de mi hora. Yo quisiera hablar mucho de energía y servicios públicos y de la industria manufacturera y cómo la industria manufacturera a través precisamente de estos sensores puede hacer que sus equipos, que son muy caros, ¿no?, puedan tener mantenimiento predictivo y de alguna manera el que antes de que se lleguen a descomponer se puedan tomar cartas en el asunto para para darle el mantenimiento requerido, además de estar monitoreando y controlando de punto a punto la entrada de insumos y la salida de un producto final, ¿no? El control, el seguimiento y la gestión de activos, en la parte de inventarios es fundamental. Y bueno, los servicios financieros que pues han visto revolucionados realmente por el Internet de las Cosas, pensando en que esos servicios financieros hoy por hoy, pues la verdad es que ya se ofrecen y una gran parte de la población, muy probablemente provocado por la pandemia, ya está haciendo uso de las plataformas que se dan tanto en las computadoras como a través de los dispositivos móviles y las aplicaciones que existen en esos dispositivos móviles para hacer uso de los servicios financieros. Pero no solo servicios financieros de la banca tradicional o de los bancos tradicionales, sino que es el sector financiero tuvo una transformación en donde entraron precisamente nuevos jugadores, o sea, entraron los SOFOMES, cuya regulación es más laxa y que permite precisamente una mayor competencia para poder entrar al mercado del otorgamiento de financiamiento al público en general, ¿no?
¿Qué les puedo decir en términos de gestión de puntos de venta? Es evidente que el Internet de las cosas es fundamental porque en el momento en el que pues, tú puedes estar monitoreando precisamente un punto de venta, lo que están de alguna manera facturando dentro, si es que tienes inventario, precisamente cargarlo a tu inventario, ir descontando, tener una gestión de inventarios que sea mucho más just in time, precisamente, y el que, no solo eso, ¿no? El que puedas, de alguna manera, tú tener una contabilidad precisa y de punto a punto, y sobre todo cuando estamos hablando de que tus puntos de venta no nada más son 1, 2 o 3, sino estamos hablando de cientos, ¿no? En materia de telecomunicaciones es obvio, es decir, las redes de telecomunicaciones tienen que hacer uso del Internet de las cosas sí o sí, porque para ellos es fundamental el determinar el estado en el que se encuentran sus redes, las antenas, en el caso de los operadores móviles, antenas, antenas de microondas, celdas celulares, el hecho de que precisamente todo eso pueda tener un mantenimiento preventivo que es mucho más económico que lo que sería un reemplazo de equipos por precisamente no estar con lo mejor, no tener esa precaución de dar mantenimiento, ¿no? Y obviamente, bueno, voy a terminar con publicidad y marketing, porque con la cantidad de información que el Internet de las cosas va obteniendo, que estas plataformas del Internet de las cosas van obteniendo, pueden hacer precisamente unas campañas de publicidad, que no quiero decir de propaganda, porque cuando hablamos de propaganda, al final de cuentas estamos hablando de un uso político, pero ciertamente eso es algo que está ahí, que efectivamente pueda ser direccionado a segmentos específicos de la población que sabemos que son quienes están más dispuestos a accionar o a reaccionar en base a la información que reciben. Y por ello es que para lo que es la publicidad del marketing, es la información que se obtiene a través del Internet de las cosas es fundamental y va a ser parte. Pero quiero acabar con algo que para mí está muy cercano al corazón. Ustedes todos seguramente habrán oído hablar de las ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes, al final de cuentas, son ciudades que tienen precisamente y que están usando el Internet de las cosas para muy diferentes servicios públicos. Desde monitoreo de lo que serían, por ejemplo, sus redes de transporte público para poder determinar si es que requiere más unidades en una ruta o en otra, cuánto tiempo de traslado, como hasta, por ejemplo, y esto no es, no estoy hablando de ciencia ficción, el poder tener precisamente una plataforma que identifique los volúmenes de tráfico en tiempo real y en base a ello sincronice, por ejemplo, todos los semáforos de la ciudad de la mejor manera, que optimice precisamente, que hagan que el tráfico pueda fluir de mejor manera, disminuyendo los tiempos de traslado de los individuos del transporte público y por lo tanto haciendo que esa ciudad sea muchísimo más eficiente en términos de productividad. Pero no solo eso, hablamos que el Internet de las cosas a través de dispositivos y sensores puede inclusive diagnosticar en las redes hidráulicas, en las redes precisamente las redes que están para proveer de agua a las diferentes colonias de una ciudad, se pueden incorporar precisamente sensores que puedan identificar dónde es que existen las fugas y tomar acciones para precisamente hacer que esas fugas sean selladas. Quiero darles nada más un ejemplo. La Ciudad de México, el 40% del agua que se consume en la Ciudad de México viene precisamente fuera de la Ciudad de México. Pero el problema no es de dónde viene, el resto es precisamente a través de pozos que están precisamente sacando esta agua y por lo cual se está hundiendo la ciudad, porque pues obviamente al sacar agua, pues la ciudad va hundiéndose. Pero ese 40% que nos entra del Cutzamala y de otros lugares,
lamentablemente es equivalente al 40% de agua que se pierde en las fugas que existen en toda la red hidráulica a lo largo de la ciudad. Y cuando estoy hablando de la red hidráulica, no nada más estoy diciéndoles de la red que de alguna manera nosotros podemos ver que el agua está saliendo, sino agua que de alguna manera está regresando al subsuelo y que se está perdiendo. En una ciudad en donde tenemos problemas de carencia de agua y de calidad de agua, y que deberíamos accionar. Creo que la Ciudad de México no solamente podría beneficiarse del Internet de las cosas en términos de, por ejemplo, del servicio de agua, y también en términos de lo que serían, por ejemplo, un tráfico más fluido dentro de la ciudad, de un transporte público también más eficiente, sino que hay algo que es muy importante, y que es la seguridad pública, y que se ve vulnerada día a día, y que pudiera de alguna manera ser, si no resuelta, sí prevenir futuros crímenes a través de la instalación de dispositivos que generen precisamente información que permitan de alguna manera diagnosticar y prevenir determinando cuáles son las áreas en las que se cometen el mayor número de delitos, o cuáles son los horarios, cuáles son las rutas de escape, qué es lo que está pasando, si es que existe patrullaje o guardias o no existe, y tomar las acciones correctivas para poder precisamente prevenir la comisión de delitos futuros. Eso y mucho más podría hacerse precisamente en la Ciudad de México o en cualquier ciudad que decida ser una ciudad inteligente. Y bueno, con esto quiero terminar. Pensando que pues al final de cuentas el Internet estamos viviendo en los albores del Internet de las cosas, apenas estamos aprendiendo cómo beneficiarnos de ello. Habrá muchos que podrán tener ideas muy buenas para hacer desarrollos que puedan precisamente aprovechar esta arquitectura del Internet de las cosas y todas las tecnologías, y que con ello no solamente se beneficie esa persona, sino se beneficie toda la sociedad. Ojalá y que los gobiernos locales, tanto municipales como de las ciudades, pudieran incorporar el Internet de las cosas como una de las tecnologías, no de las tecnologías, porque no es tecnología, como les dije, es una arquitectura, esta arquitectura para poder beneficiar a toda la población. Pues sé que me pasé del tiempo, pido una disculpa. Me gustaría platicar con ustedes de muchas cosas más, pero aquí la dejo y quedo abierta a cualquier pregunta. Gracias, Purificación. Tenemos algunas preguntas que nos hacen. Primera de ellas, te preguntan, ¿qué podemos esperar de la tecnología 5G en México y su relación con este tema de Internet de las cosas? Bueno, la tecnología 5G para redes celulares es una tecnología que implica un cambio de todo lo que serían la infraestructura de redes, inclusive la infraestructura de los dispositivos móviles que puedan o no operar precisamente con tecnología 5G. Los operadores actuales, y no me estoy refiriendo a los operadores móviles virtuales, sino a los operadores celulares que tienen hoy una concesión de operador celular, como Telefónica, como AT&T y como Telcel, pues tienen suficiente espectro radioeléctrico para poder implementar la tecnología 5G. Lamentablemente, el hecho es de que muchas de esas empresas van a demorar en realmente realizar las inversiones necesarias para cambiar a una red 5G, puesto que en la mayoría de los casos no han amortizado las inversiones realizadas en redes de 4G. Y entendamos que muchos de ellos aún siguen creciendo sus redes y no están en muchas poblaciones, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar que si todavía no concluyes con una, pues simplemente apagues ese esfuerzo y te pongas a generar otra.
Eso hace muy lamentable precisamente el hecho para México, porque el Internet de las cosas sí requiere de una tecnología 5G en donde la latencia, el tiempo de transmisión sea inmediato, ¿no? No puede haber latencia. Sin embargo, hay muchas aplicaciones que no necesariamente requieren de tener esa inmediatez, ¿no? Sí, ciertamente yo hablaba, por ejemplo, del Waze o del Google Maps o de todos esos que son, pues sí, requieren una inmediatez en el sentido de la comunicación bidireccional, y lo sentimos hoy porque cualquiera de los que usamos Waze o Google o cualquiera de esos, vemos que de repente se quedan trabadas las redes y dicen recalculando, recalculando, y eso es porque precisamente la información no, o sea, la conectividad no es la correcta. No es que la plataforma del Internet de las cosas esté fallando, es que la conectividad de esa plataforma con el dispositivo que estamos utilizando no está siendo la adecuada, ¿no? Entonces, las redes 5G no las veo como algo que sean de un futuro próximo, a pesar de que recientemente, no hace más de 2 semanas, precisamente Arturo Elías Ayub, el CEO de América Móvil como la holding de Telmex y Telcel, ¿no? Anunció que con el lanzamiento de 2 nuevos satélites estarían dando cobertura y que además se haría un despliegue de la tecnología 5G. En México, sin embargo, yo por lo menos no he visto ningún aviso a los inversionistas, porque primero habría que hacer un anuncio a los inversionistas de que se va a definir un determinado presupuesto para precisamente invertir en ese cambio, para que efectivamente se lleve a cabo, porque de lo contrario estarían incurriendo en problemas con la Securities and Exchange Commission, ya que tienen colocadas sus acciones tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en los mercados, no, en la Bolsa Americana, digo, del New York Stock Exchange, en Nasdaq. Entonces, si bien he visto los anuncios, dicen que, bueno, digo, hay que cacarear el huevo, pero bueno, pues primero hay que ponerlo, diría yo. Y en este caso no lo han puesto. Tenemos una segunda pregunta y invito al público que está de espectador que si quiere hacernos alguna pregunta a través del chat, aquí estamos recibiéndolas y comentándolas con purificación. La otra pregunta que tenemos es que en una bola mágica, purificación, donde estamos tratando de adivinar hasta dónde vamos a llegar con los dispositivos conectados, con aplicaciones y con la información, te preguntan hasta dónde queremos llegar, purificación. Había una serie precisamente de Netflix que hablaba precisamente, no recuerdo en este momento el nombre, la serie era fantástica, digo, la serie era fantástica porque hablaba de la extrapolación precisamente del abuso de las tecnologías de la información, ¿no? Vamos, en un capítulo incluso, recuerdo, por ejemplo, ¿no? Que resulta que en el mundo de alguna manera se habían extinguido las abejas, que sabemos que son muy necesarias para la polinización de las plantas y por lo tanto crearon abejas artificiales que respondían a comportamientos semejantes a los de las abejas, pero todo estaba en un centro de control y quien estaba en ese centro de control estaba utilizando a las abejas para atacar a determinados individuos, ¿no? Por decirte un ejemplo. Otro en que precisamente, vamos, una persona casi iba llevando, o sea, llevaba en la frente cuántos likes le daban, cuántas personas eran haters, y que eso precisamente era lo que determinaba su posición dentro de la sociedad. Y hasta dónde podemos llegar con eso, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, esa inteligencia artificial va muy direccionada efectivamente a labores de mucha precisión, en donde, por ejemplo, nosotros como individuos podemos cometer seguramente errores. ¿Por qué? Porque, pues digo, estar calculando,
pues al final de cuentas en algún momento nos vamos a equivocar, en tanto que una computadora pues difícilmente se va a equivocar. Por lo tanto, yo no veo el riesgo, por ejemplo, de una inteligencia artificial. Lo que sí veo es el riesgo de toda esta información que está en las manos de proveedores tales como, por ejemplo, Facebook. La cantidad de información que tiene Facebook mal utilizada, y puse el caso de Cambridge Analytics, es algo que pues nos tiene que preocupar a todos, porque como les dije, fueron muy efectivos en Inglaterra para hacer que se votara a favor del Brexit, ¿no? Y en Estados Unidos, en donde se involucraron hasta las narices para hacer que fuera electo Donald Trump. Y que, pues esto no estoy hablando de teorías de la conspiración, son cuestiones que han salido, que han sido escándalos, y como yo dije, ¿no? Cambridge Analytics quebró, pero bueno, ya sabemos que si alguien ya descubrió el cómo, es muy probable que otros utilicen ese camino para poder realizar las mismas actividades, y que en consecuencia el Internet de las cosas pueda ser preventivo en términos de a quiénes targetear para poder llevar a cabo, inclusive detonar acciones de las personas, en donde sean las máquinas las que detonen acciones en la gente y no la gente las que detonen acciones de las máquinas. Yo pongo un ejemplo de Cambridge Analytics, en donde precisamente un bot, ¿no? O sea, una cuenta que era producto de una máquina, empezó precisamente a convocar a una marcha de la población afroamericana en contra del Ku Klux Klan, ¿no? Precisamente utilizando esto para generar una contraparte de gente que precisamente estaba en contra de la comunidad afroamericana, y que por lo tanto pues iban a tener precisamente un enfrentamiento con la comunidad afroamericana, y que las máquinas propiciaron, es decir, la propia máquina a través de las informaciones que empezaron a dar a las personas, fueron las que propiciaron precisamente ese enfrentamiento que terminó incluso con víctimas mortales, ¿no? Ok. Hay varias preguntas, Purificación, que estuvieron relacionadas con lo que tú comentaste, como un poco el futurismo, hacia dónde íbamos y eso. Hay una más que tal vez con esta cerramos también por tema de tiempos, para tratar de ajustarnos lo más posible de lo que era el esquema, y te preguntan, y te la pondría como cierre, que nos platicaras nada más dónde estás ahora. Bueno, yo estoy a cargo precisamente de la empresa que hasta hace 3 años era de mi padre. Mi padre lamentablemente hace 3 años falleció. Estoy dirigiendo la empresa, se llama Inventec. Es una empresa que está especializada en proporcionar a la industria en general, a los diferentes sectores de la industria, soluciones para el manejo de fluidos. Y con esto quiero decir, bueno, pues digo, imaginemos precisamente, solamente por poner algo, plantas de tratamiento de agua, ¿no? Y cómo es que pueden estas plantas de tratamiento de agua hacer, succionar todo lo que es el agua, el depositarla, el transitarla, después depositarla. Son equipos que tienen que ser de mucha capacidad. O, por ejemplo, cuando se tiene que suministrar dosis exactas, o sea, dosificadoras precisas, para que efectivamente con esta precisión, por ejemplo, en el caso de la producción de medicamentos, puedan incorporarse. Nuestra empresa, al final de cuentas, esta empresa Inventec, está muy incorporada en todo esto. Tenemos a los principales clientes en cada uno de los sectores y más. Y siempre, obviamente, estamos buscando nuevas tecnologías que tengan ventajas, porque sean obviamente menores consumidoras de energía, es decir, mucho más eficientes con una menor cantidad de energía requerida. Y además estamos buscando nuevas tecnologías, como por ejemplo el caso de hoy, que estamos por recibir ya un generador atmosférico de agua, es decir, una máquina que produce agua a través de la atmósfera, ¿no?
Y esta generación no estamos, o sea, no estamos hablando de un dispensador como los que venden en Amazon, ¿no? En donde te puedes tomar un vaso de agua y dices, ah, qué padre, ¿no? Estamos hablando de volúmenes muy importantes. Estamos hablando de máquinas que te pueden producir, vamos, desde 50 litros al día hasta 5,000 litros al día. Entonces está dirigido precisamente al sector industrial, obviamente al sector de la construcción, porque pues muchas viviendas al final de cuentas requieren, o sea, no hay agua en sus colonias y por lo tanto requerirían de estos servicios y si no, de estar comprando pipas, ¿no? Y tienen que hacer una evaluación costo-beneficio para ver en cuánto tiempo amortizan la inversión de la compra de nuestros equipos, pero al final de cuentas es la incorporación de nueva tecnología, tecnología verde, y que además vaya precisamente a atender la problemática específica de nuestros clientes. Perfecto. Purificación, muchas gracias por tu participación. Te agradezco mucho la presentación que nos hiciste de Internet de las cosas, de estos conceptos de tendencias en términos de tecnología. Y pues a todos nuestros espectadores, gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos. Y damos por concluido este webinar de tecnologías, tendencias de la era digital. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente Web Talk. Hasta luego.